Ya nos quedan, esto es que, a ver, miércoles. Es nuestro penúltimo miércoles de clase, ya. No nos queda sino la próxima semana en clase y listo. Ya se acaba esta vaina. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Les voy a presentar el proyecto. ¿Listo? Se los voy a explicar. Lo vamos a revisar. Que quede claro qué es lo que vamos a hacer en el proyecto. ¿Listo? Para que si tienen cualquier pregunta, por lo menos inicial, sepan de una vez puedan consultarla conmigo y yo les pueda resolver las dudas que tengan por lo menos ahorita. Ya después lo van trabajando, ¿vale? Después de eso, vamos a empezar otro tema que vamos a necesitar también para el proyecto y para el parcial, que es manejo de archivos, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a empezar de una vez con la vaina. Aquí. Muy bien. Proyecto final, por acá lo tengo, muchachos, entonces, pues revisémoslo. Primero, las consideraciones generales. Ojo, el proyecto va a ser en parejas. Va a ser, no, es, porque ya en este momento es. Proyecto es en parejas. La sustentación también es en parejas. La nota es individual, ¿vale? Si usted no quiere o no desea o cualquier cosa con tener pareja, pues lo puede hacer solo. No hay problema, lo puede hacer solo. Lo que no se pueden hacer es día 3, ¿vale? Día 3 no se puede hacer. Porque por experiencia, cuando trabajamos día 3, no trabajan los 3, lastimosamente. Entonces, lo podemos hacer hasta día 2 personas, ¿vale? El proyecto debe ser entregado en Brightspace el 29 de mayo, es decir, que vamos a tener 20 días, ¿cierto? 20, 19, a las 9:59 de la mañana. ¿Por qué? Porque ese día es lunes y la idea es que ese lunes a las 10 de la mañana podamos empezar sustentaciones. Entonces, este es el momento máximo para poder empezar sustentaciones el lunes, que es lunes de parciales, pues, y evaluativo. ¿Sí o qué? Listo. Serán parejas, la sustentación también en parejas, pero la nota se asigna de manera individual según el resultado presentado. Es decir, muchachos, que alguien puede sacar 5 y otro puede sacar 0. Eso puede llegar a pasar. ¿Listo? O lo normal es que ambos sacan la misma nota, pero a veces, pues no. El proyecto debe ser subido a la plataforma Brightspace como único medio de entrega. Listo, no lo pueden mandar por correo, no lo pueden mandar por WhatsApp. Tiene que quedar en Brightspace como evidencia de la entrega. En Brightspace debe ser subido el o los archivos .py o los archivos que ustedes consideren necesarios para el proyecto. Todos deben ser subidos. No está bien que suba el código en Word o ese tipo de cosas, ¿cierto? Creo que ya a esta altura del partido, pues ya lo entendimos. Eso pasaba más al principio. El proyecto debe ser sustentado de forma virtual por medio de cámara web, ambos con cámara web, donde se validará la propiedad intelectual del trabajo. La sustentación es una videollamada pues por Zoom. Será grabada para resolver consultas posteriores o como prueba en caso de fraude, por si hay que presentar alguna explicación a la universidad, esa sería la prueba del fraude. Y el fraude puede ocasionar alguna apertura de proceso disciplinario por si, para que lo tengan en cuenta. Eso normalmente está puesto más como para que ustedes lo tengan en cuenta, pero yo sé que no vamos a tener problemas de ese tipo, eso espero. Ahorita sí vamos entonces al proyecto. El proyecto se llama Maestro Splinter. El Maestro Splinter, el de las tortugas ninja, ¿no? Para el proyecto final, ustedes desarrollarán un juego con una cuadrícula que simula una ciudad, donde está mapeado el alcantarillado por donde viaja el Maestro Splinter. El maestro necesita atravesar, esto le falta una A,
Necesita atravesar todas las alcantarillas de New York para asegurarse de que no hay intrusos por ninguno de los túneles. El juego constará de 2 niveles, el nivel fácil y el nivel difícil. Es decir, el fácil es una cuadrícula de 9 por 9 y el difícil es una cuadrícula de 15 por 15, ¿vale? El tablero de la ciudad estará completamente rodeado por paredes. ¿Qué es rodeado por paredes? De una vez les voy mostrando por partes. Esto significa rodeado por paredes. Que a todo alrededor de la cuadrícula hay un numeral, eso es una pared por donde no se puede atravesar. Listo, esa es la pared. Volvemos. El tablero estará rodeado por paredes que el jugador no podrá atravesar porque se saldría de la cuadrícula. El detalle de cómo se verían las paredes del tablero y cómo es la jugabilidad se explican un poco más abajo. Es importante aclarar que para el juego ustedes no deberán implementar nada relacionado con librerías de interfaz gráfica. Solo deberán imprimir en modo texto, ¿cierto? No tienen que ir a buscarse algo gráfico de cómo se vea como una rata al maestro Splinter. No se preocupen por eso. La parte en modo texto, como hemos trabajado hasta ahora, sería suficiente. El tablero y la información al usuario para que él pueda observar su avance, es decir, cada jugada. Es decir, cada que hay una jugada, ustedes deben mostrar el tablero. Cada que el usuario juega, ustedes muestran el tablero a ver cómo va. Listo, eso es importante. Cada jugada muestra el tablero porque si no daña la jugabilidad. Y tenga una buena experiencia de juego. Busquen ser creativos y estéticos para lograrlo, porque ello era parte de la calificación. Obviamente que se vea bien es muy importante para que dé ganas de jugarlo. Por favor, tenga en cuenta las siguientes características para realizar el juego. Léalas con atención y si queda alguna duda, por favor, consúltelas. Yo se las voy a leer, pero ustedes cuando vayan a hacer el trabajo, léalo todo antes de empezar. Léalo todo. Si tiene dudas, yo soy su cliente, así que usted me pregunta sobre el juego y yo le respondo cuando necesite. Entonces, los laterales del tablero serán las paredes que el jugador no podrá atravesar y ellas quedarán con el signo numeral, que fue lo que les mostré ahora. ¿Listo? Esas son las paredes, por ahí no se puede atravesar. El jugador en el tablero estará marcado con la letra S de Splinter. Y su aparición en el tablero al comenzar la partida será de manera aleatoria. Es decir, que puede aparecer en cualquier parte, excepto donde haya una alcantarilla, donde haya un obstáculo, donde haya un enemigo o donde haya una pizza. Más adelante iré explicando cada uno de ellos, pero obviamente la letra S, que es donde nace el maestro Splinter y donde se va a empezar a mover, no puede haber ahí otro objeto porque si no, reduce la cantidad de los otros objetos, ¿cierto? Entonces no puede aparecer donde está otro objeto, tiene que aparecer en un espacio libre. Les muestro un poquito y ahorita volvemos al texto. Fíjense en este cuadro que hay acá, que es un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, hay varios objetos. Ahorita yo les muestro la cantidad que tiene que haber. Los objetos están con una O. Entonces los objetos quedaron repartidos por todo el tablero, aleatoriamente. Luego hay unas alcantarillas que son la A y están repartidas por todo el tablero. Hay unas pizzas que son 2, están repartidas aleatoriamente en el tablero, pero el usuario no las ve, no sabe dónde están. ¿Listo? Tiene que buscarlas, pero están ahí, así el usuario no las vea. Y el resto es la S, que es donde nace el maestro Splinter, que en este caso nació aquí, pero nace aleatoriamente. Y finalmente, el resto de los lugares son asteriscos, ¿vale? Son puros asteriscos. Y este es el tablero por el que se puede mover el maestro Splinter, ¿vale? Vuelvo otra vez a la parte de texto, a la explicación. Cualquier pregunta me interrumpen. Listo. Entonces, la S es aleatoria y tiene que aparecer en un lugar donde no esté nada de esto. Tercero, el juego tendrá un total de 10 alcantarillas para el nivel fácil y 18 alcantarillas
para el nivel difícil. Cada alcantarilla está conectada con otra en pares. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que una alcantarilla esté conectada con otra, lo que quiere decir es lo siguiente. Yo aprovecho y rayo más bien con poquitito. Que una alcantarilla esté conectada con otra, significa que, por ejemplo, esta alcantarilla es la alcantarilla 1. Muéstreme a ver que eso no se ve nada con rojo. Digamos que esta alcantarilla que aquí es la alcantarilla 1. Si esta es la alcantarilla 1 y está mapeada con la alcantarilla 1, significa que si yo entro por esta alcantarilla, salgo en esta. Y si yo entro por esta otra alcantarilla, salgo en esta. Es como en Mario Bros. Si uno se metía por un túnel, sale por otro correspondiente. Y si se mete por ese, va a salir al anterior. Esas alcantarillas es como un túnel que las conecta. Es como si aquí hubiera un túnel que conecta esas dos alcantarillas, de manera que cuando entra por una, sale por la otra, y cuando entra por la otra, sale por la una, ¿cierto? Si digamos que esta alcantarilla estuviera conectada con esta otra, significa entonces que esta, por ejemplo, es la alcantarilla 2, esta también es la alcantarilla 2, y al entrar por esta, sale por esta, y al entrar por esta otra, sale por la primera, ¿cierto? Es decir, las alcantarillas están conectadas en modo de pares, ¿vale? En modo de pares. Por eso, las alcantarillas son, vuelvo y quito esto, por eso les decía que las alcantarillas son parejas. Y por eso la cantidad es un múltiplo de 2. Aquí está. 10 alcantarillas para el nivel fácil, 18 alcantarillas para el nivel difícil. Cada alcantarilla está conectada con otra en pares y al ingresar a una de ellas, teletransportará a ese, o sea, Splinter, a su alcantarilla par. En ese momento, ese cambia de posición y el par de alcantarillas cambia de A minúscula. Eso le quiere decir al usuario, al jugador, que ya usó esa alcantarilla y que ya fue explorada. Vengamos a esta. Si se dan cuenta, en esta parte que es una jugada intermedia del juego, aquí ya hay una alcantarilla minúscula, aquí hay otra alcantarilla minúscula, aquí hay otra alcantarilla minúscula y aquí abajo hay otra. Significa que ya exploró 2 alcantarillas. Bueno, 4, porque al entrar a uno sale la otra y al entrar a una sale la otra. Es decir, las alcantarillas que tienen A minúscula significa que ya fueron exploradas. ¿Fueron exploradas significa que ya no las puede usar? No, las puede seguir usando. Él se puede meter por una alcantarilla y volver a salir por donde estaba. Pero es que el juego consiste en explorar todas las alcantarillas. En eso consiste el juego. Si no ha explorado todas las alcantarillas, no acaba el juego. El juego se gana cuando haya vuelto de A mayúscula a A minúscula todas las alcantarillas. ¿Listo? Sigo. Acá. Para indicar que ya fueron exploradas, es decir, pasarán de A mayúscula a A minúscula para indicar que ya fueron exploradas. Las alcantarillas A minúscula pueden seguirse usando para teletransportar al maestro por la ciudad, pero el juego finalizará solo hasta explorar todas las alcantarillas con A mayúscula. Cuando haya terminado de explorar todas las alcantarillas con A mayúscula, ahí usted le dice, perfecto, has terminado el juego y le vamos a dar las estadísticas de cómo le fue jugando y ganando el juego, ¿vale? Sigo, punto 4. El juego tendrá un total de 25 obstáculos o, en nivel fácil, 55 obstáculos en nivel difícil. ¿Listo? 25 para fácil, 55 para difícil. Y su aparición en el tablero al comenzar la partida será de manera aleatoria, lo mismo. El jugador no podrá atravesar un obstáculo, aunque el sistema le avisará cuando esté intentando moverse hacia uno. Ojo, usted tiene que asegurarse que hayan 25 obstáculos. ¿Qué significa asegurarse que haya 25 obstáculos? Que los tiene que poner de manera aleatoria, pero no los puede poner donde haya, por ejemplo, una alcantarilla, porque si no daña el juego.
O no la puede colocar donde esté la S, porque daña el juego. O no puede colocar la S donde hay un obstáculo porque no le quedan 25 sino 24. Tiene que asegurarse cuando coloca todos los objetos en el juego que efectivamente queden bien y que cumplan su aleatoriedad. Es decir, que quede la cantidad correcta y de manera aleatoria. ¿Vale? De eso tienen que asegurarse. Ojo, el jugador no podrá atravesar un obstáculo. Es decir, si el maestro Splinter está aquí en la S, él no se puede mover hacia arriba, porque ahí hay un obstáculo. Ni se puede mover hacia abajo, porque hay un obstáculo. Sí se puede mover hacia la izquierda y sí se puede mover hacia la derecha. Pero no se puede mover ni hacia arriba, que hay un obstáculo, ni hacia abajo, que hay un obstáculo. ¿Listo? No se puede mover hacia esos lados. Aunque el sistema le avisará cuando esté intentando moverse hacia uno. Por ejemplo, si el usuario desea moverse a la derecha y allí hay un obstáculo, el sistema le dirá, en caso de tener el poder rompeops, maestro, esto es un obstáculo. ¿Desea usar tu poder rompeops? Resulta que el usuario tiene un poder que se llama el rompeops. El rompeops, si el usuario lo desea usar, sirve para romper objetos. De esa manera, uy, espera que como que se me fue el internet. Ahí me oyen bien, me pareció como algo de inestabilidad, pero no sé si me oyen bien. Sí, profe. Ah, bueno, me apareció aquí como algo de conexión, pero veo que bien. Listo. Entonces, el sistema le dirá, en caso de tener el poder rompeops, ya les explico con detalle qué es el poder rompeops, pero tengan en cuenta que si el maestro quiere irse hacia un objeto, el programa le dice si quiere utilizar el rompeops. Si sí quiere utilizar el rompeops, entonces pues romperá ese objeto y quedará en la ubicación del obstáculo. El juego empieza con 3 poderes rompeops para ser usados cuando el jugador lo desee. Volvemos otra vez a la muestra. Aquí, fíjense. El usuario, por ejemplo, quiere llegar a la alcantarilla A y no quiere o no puede dar toda la vuelta. Si ustedes se dan cuenta, esta alcantarilla está rodeada por obstáculos. Es decir, no hay otra forma de entrar a esta alcantarilla que no sea rompiendo el objeto. Fíjense que el usuario arranca con 3 rompeops. Por aquí hay otro poder que no he explicado, que es el random. Pero ojo, tiene 3 poderes rompeops. Si el usuario le da hacia arriba, le va a decir el sistema, hey, ahí hay un objeto, ¿quieres romperlo? Si le dice que sí quiere romperlo, entonces lo que sucede es que esta S viene hacia acá, ¿cierto? Aquí donde estaba la S, pues debería volver a quedar un asterisco, porque es un espacio libre, ¿cierto? Aquí queda la S y rompeops ya no tiene 3 poderes, sino que tiene 2 poderes, porque acaba de romper uno. Si ya rompió ese objeto nunca vuelve a ser un objeto. Ese objeto, cuando salga de ahí la S, se vuelve un asterisco. Ese objeto desapareció. Ya él lo resolvió. ¿Listo? Puede romper 3 objetos de gratis. De gratis. Es decir, cuando el juego arranca le damos 3 poderes para romper objetos. Ya el jugador decide cuándo los usa o si no los usa o cómo le va. ¿Listo? Bien. Entonces, eso en cuanto a romper objetos. Espera, yo quito esto, listo. Listo. Vuelvo otra vez a la explicación. Sigamos. Listo. El juego tendrá un total de 5 enemigos. Y su aparición en el tablero al comenzar la partida será de manera aleatoria, lo mismo que todo. El maestro Splinter es una persona pacífica, así que evitará entrar en conflicto con sus enemigos y no tendrá otra opción que buscar otro camino para evitar encontrarse con ellos. ¿Listo? No vamos a pelear con los enemigos. Hay que evitarlos. Sexto, el juego tendrá un total de 2 pizzas, sin importar si es nivel fácil o difícil. Los enemigos también son 5, sin importar si es nivel fácil o difícil. Entonces, el juego tendrá 2 pizzas y su aparición en el tablero al comenzar la partida será de manera aleatoria, lo mismo que todo.
Las pizzas no son visibles para el jugador. Estarán ocultas en el tablero. Es decir, el jugador no sabe. Usted como programador tiene que saber en dónde están, pero no se las vamos a mostrar al usuario. No vamos a decirlo. ¿Listo? Pero cuando el jugador pase donde se encuentra una de ellas, debe avisarle. Maestro, hallaste una pizza. Y debe aumentarse en 1 la cantidad disponible de poderes rompeops. Es decir, el juego arranca con 3 rompeops, pero cuando coge una pizza, aumenta en 1 el poder rompeops. Es decir, al final podría tener 5 rompeops porque hay 2 pizzas ocultas, ¿vale? Las pizzas son tan brutales que tienen el poder de romper obstáculos. ¿Listo? Entonces, coger una pizza significa ampliar en 1 rompeops. Bien, tenga en cuenta que para saber hacia dónde se moverá el jugador S, el usuario le dará una letra en mayúscula que lo indica. Así, está como en las teclas del juego de la mano izquierda cuando uno va a jugar normalmente algo modo computador, que es W para arriba, S para abajo, A para la izquierda, D para la derecha. Entonces, cuando el usuario le dé W, pin, significa que se mueve para arriba. Le da D, significa que se mueve para la derecha. Le da A, significa que se mueve para la izquierda. Le da S, significa que se mueve para abajo. ¿Listo? Que son las teclas que están ahí normalmente en la mano izquierda donde uno juega, para que sea como más rápido jugar para el usuario. Siempre que el usuario indique una instrucción para mover el jugador, se debe mostrar el tablero con las nuevas condiciones logradas, ¿cierto? Es decir, si la S se movió para la derecha, muestra otra vez todo el tablero, ahora con la S a la derecha y el asterisco donde estaba. Se mueve hacia arriba, muestra otra vez todo el tablero, ahora la S está más arriba y el asterisco donde estaba la S. Cada jugada hay que mostrarla, todas hay que mostrarlas, una a una, para que se vea, para que le dé jugabilidad. Y debe mostrar además el puntaje, rompeops disponibles, alcantarillas faltantes. Y esta parte me faltó. Y pizzas por ser descubiertas, que es lo que aparece aquí. El puntaje, poderes disponibles y pizzas por ser descubiertas, ¿vale? El puntaje, rompeops, no, poderes. Poderes, que es el rompeops y el random, que todavía no se los he explicado. Random y rompeops disponibles. Alcantarillas faltantes y pizzas por ser descubiertas, ¿vale? Muy bien, sigamos. Si el usuario se rinde, porque lo puede hacer, está atrapado, arranca el juego encerrado o simplemente desea hacer un random en el juego, el jugador podrá hacerlo en cualquier momento, pero por solo una vez. Es decir, tiene una vez en la que puede hacer un random del juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice, esto ya no tiene para dónde echar. Más bien vamos a hacer un random y reacomodamos esta vaina. Solamente lo puede hacer una vez en el juego. Presiona la letra mayúscula R y en ese caso se reubican las características del juego. Es decir, la S en alguna parte de forma aleatoria. Las alcantarillas A y A minúscula van a quedar en alguna parte de manera aleatoria. Los enemigos E van a quedar en alguna parte de manera aleatoria. Los obstáculos O van a quedar en alguna parte de manera aleatoria. Y las pizzas P disponibles van a quedar en alguna parte de manera aleatoria. Y los espacios internos asterisco van a quedar en alguna parte de manera aleatoria. Es decir, vuelve otra vez y se rearma el juego. Parece difícil, pero no lo es, porque es volver a usar las funciones que ya hizo para armar el juego. Es volver otra vez a usarlas. Solamente tiene que percatarse de que los pares de alcantarilla se mantengan, que las A mayúsculas sean las A mayúsculas y las A minúsculas sean las A minúsculas, pero realmente es volver otra vez como a reiniciar el juego con las condiciones que usted ya puso al principio. Si esto lo tienen funciones, básicamente es volver a llamar las funciones y ya, hecho el punto. Es así de fácil. Sigamos. Puntaje. Para ser competitivo el juego, es necesario que le demos un puntaje al juego. Y ello es simple.
Un movimiento correcto o hacia un obstáculo da un punto. ¿Listo? Moverse da un punto. Lo que implica que tener un menor puntaje es tener menos puntos. A ver, es que esto me quedó escrito muy raro. Lo que implica que tener es mejor, no menor. Lo que implica que tener un mejor puntaje es tener menos puntos. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque explorar todas las alcantarillas con un puntaje bajo significa que lo hizo en pocos movimientos. Es decir, entre menos se mueva usted para encontrar todas las alcantarillas, entonces lo va a hacer en menos movimientos, por lo tanto su puntaje va a ser menor. Puntaje menor significa usted es mejor jugador. Tenga en cuenta que usar un poder rompe ops le suma 10 al puntaje actual. Moverse al lugar donde está un enemigo le suma 20 al puntaje actual. Por eso hay que evitar los enemigos. Si usted se llega a confrontar con un enemigo, le suma 20 puntos. Y ya, y no pasa nada. Quedó con un enemigo, pero le suma mucho puntaje. Splinter no cambiará de posición si intenta chocarse con un enemigo. ¿Qué significa eso? Que si S está, por ejemplo, aquí, al lado de la E. Por ejemplo, S está aquí, al lado de la E. Si intenta moverse hacia abajo, ahí mismo le va a decir, hey, ahí hay un enemigo, le suma 20 puntos, pero la S no se mueve. El enemigo sigue ahí, ¿cierto? Es decir, no cambia nada más que sumarle puntaje. Eso es todo, ¿vale? Si se llega a mover hacia donde hay un enemigo. Muy bien. Volvamos. Estaba aquí. Un enemigo le suma 20 puntos al puntaje actual. Splinter no cambiará de posición si intenta chocarse con un enemigo. Usar el poder random le suma 50 al puntaje actual. Es decir, sí puede usar el random, lo puede hacer una vez, pero si lo hace, le va a sumar 50 puntos. Muchos, ¿vale? Como 50 movimientos sería. Finalmente, encontrar una pizza P reduce en 7 el puntaje actual, ¿vale? Entonces, encontrarse una pizza le da un poder rompeops y le da 7 puntos. Perdón, y le quita 7 puntos. Muy bien. Es decir, que al final puede que le dé un puntaje negativo, sí, podría llegar a pasar. Podría llegar a pasar. Es difícil, pero podría llegar a pasar. Si el jugador considera que ya no es factible continuar el juego y desea rendirse, lo puede hacer en cualquier momento con el comando KO. Es decir, cuando el usuario siempre estripa comandos para poder moverse, ¿cierto? WASD. Si en lugar de darle WASD le escribe KO, entonces en ese caso se mostrará las estadísticas que logró hasta este punto del juego, pero su puntaje no será almacenado en el score oficial, pues este está destinado solo para los valientes. Es decir, le mostramos, ok, terminaste hasta aquí, tu puntaje es de tanto, te faltaron tantas pizzas, encontraste tantas alcantarillas, ¿cierto? Todo lo que hizo, pero nosotros vamos a guardar un registro de los mejores jugadores, o sea, los que ganaron. Y este no ganó, entonces no va a quedar en el registro, ¿vale? Esta persona no la registramos. ¿Listo? Los espacios internos, al empezar el juego, estarán marcados con el símbolo asterisco. Ello indica que si la casilla aún no se ha destapado, perdón, ello indica que la casilla aún no se ha destapado, pero al pasar la primera vez sobre el espacio con asterisco, puedes hacer dos cosas. Es decir, si te paras sobre un asterisco, te mueves por el asterisco, tú puedes hacer dos cosas. Una, dejar un espacio en blanco para indicar que ya se pasó por allí. O no hacer nada y solo ir moviendo a ese de manera que donde vaya quedando vuelve y quede un asterisco. Esto es tu decisión cuál de las dos opciones usar. O ir dejando un espacio en blanco para que se note el rastro de donde estuvo, o mantener los asteriscos y no le decimos al jugador por dónde se ha movido, que se siga moviendo. Él verá. ¿Vale? Listo. 12. Se debe mantener un score, es decir, un registro del puntaje y el nombre del jugador. Y la fecha. Es un registro del puntaje, coma,
el nombre del jugador y la fecha. De manera que al finalizar el juego ganado, usted guarde quién jugó, cuántos puntos alcanzó y ojo que registrarlo no es suficiente. Este registro deberá quedar guardado en un archivo de manera que allí se tenga la información de todos aquellos que hayan logrado terminar el juego y fueron dignos de estar en el score. Es decir, usted va a guardar un registro de quienes ganaron y eso hay que guardarlo en un archivo. ¿Cómo se hace lo de los archivos? Eso es algo que vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy. Y si no alcanzamos a terminar, el lunes. Finalmente, mientras el usuario está jugando, el juego debe irse guardando. ¿Listo? Ojo que esto es muy importante. Esta parte de archivos tiene una valoración importante. Finalmente, mientras el usuario está jugando, el juego debe irse guardando. De tal forma que si el jugador decide cerrar el juego repentinamente o cierra la ventana, al iniciar el juego nuevamente se le pregunte si desea continuar el juego anterior o iniciar una partida nueva. Es decir, el usuario puede ir jugando, cerrar el juego, luego volver y seguir donde iba. ¿Por qué? Porque todo está guardado en un archivo y podemos cargar la información. ¿Listo? Esto es muy interesante, muy retador. No es tan difícil como suena. Realmente no lo es. Pero espero que lo logren hacer. ¿Vale? Y 14, para el juego usted deberá usar listas, matrices y diccionarios. Ojo que hay tres conceptos. Listas, matrices y diccionarios. No es uno de ellos. Debe usar los tres conceptos. Ellos se tendrán en cuenta en la nota. ¿Cómo los usa? Usted verá. Usted verá dónde usa listas, dónde usa matrices y dónde usa diccionarios, donde usted quiera. Pero tiene que utilizar los tres conceptos, ¿vale? Tienen que estar en el juego. 14 puntos. A continuación, esto es una imagen de cómo podría empezar el juego. Es solamente un ejemplo. Nótese que aunque se advierte que las pizzas no son visibles para el jugador, aunque se advierte de las pizzas, ellas no son visibles para el jugador. Es decir, se le dice que le falta encontrar dos pizzas, pero no sabemos dónde están. Pero ahí están. Esta es una jugada intermedia. Fíjese que, por ejemplo, aquí ya encontró una pizza, porque no le faltan dos, y rompeops subió en 1. Ya no tiene 3, sino 4 rompeops, ¿vale? Nótese que aunque hay una pizza menos por hallar, se tiene un rompeops de más, porque ya la encontró. Y por último, las consideraciones generales. Utilice variables dicientes, por ejemplo, en lugar de M, diga matriz, en lugar de C1, CJ2, diga contador de vidas, contador de jugadas, ¿listo? Para que sea mucho más legible el código. Aparte de lo anterior, se tendrá en cuenta la nota, para la nota de su proyecto, elementos como que el programa corra, que no presente errores de ejecución ilógicos, que desarrolle cada una de las funcionalidades pedidas, que tenga un buen uso de listas, matrices, diccionarios y archivos, y que demuestre con suficiencia la propiedad intelectual de su código. Finalmente, tenga en cuenta que si usted comparte su código con alguien, ese grupo podría entregar su código como propio o algo muy similar a su código. Y la probabilidad de ser valorado como una copia, pues se vuelve muy alta. No se arriesgue. ¿Por qué, muchachos? Es muy simple. Eso tiene una forma de entenderse muy fácil. Y es que si alguien está embalado y no sabe cómo resolver el problema, él le dice, venga, muéstreme usted cómo lo hizo para yo poderme dar una idea. Si usted está cerrado y no ha podido encontrar una solución en 2 días y ve un código que lo soluciona, ¿cómo hace esa persona para no quedarse con ese código si no ha sido capaz de solucionarlo? O sea, basarse en él no va a ser una opción. Lo va a ver como su única forma posible de solución, lo va a coger y lo va a mostrar y lo va a entregar. Y después yo les voy a decir, ustedes tienen una copia porque ustedes dos tienen lo mismo y puede que usted ni siquiera se dé cuenta que fue que le copiaron porque usted se puso de buena gente a mostrar su código, ¿cierto? Entonces, ayúdele a su compañero, enséñele, explíquele, muéstreme su código usted qué ha hecho. No, pues yo aquí haría tal cosa o cambiaría esto o no sé qué. No le haga código. Es decir, no
ni usted preste el teclado para que le hagan código, ni usted le pida el teclado a su compañero para hacerle código. Porque cuando empieza a hacer código de otro, usted ya perdió el dominio sobre lo que hay ahí y en la sustentación muere, ¿vale? Y se los digo es porque quedan dos notas muy cercanas, que es el parcial y el proyecto. Y a muchos ahí se les complica la vuelta porque se embalan, dejan la cosa para más adelante y ya están en semana de parciales y entonces ya no les alcanza el tiempo, entregan cualquier cosa, no saben responder y las notas se les baja mucho, ¿vale? O la pierden, también pasa. Listo, entonces tengan en cuenta eso, muchachos. Y la rúbrica de propiedad intelectual, pues es la misma que hemos manejado durante todo el semestre. Muchachos, ¿alguna pregunta después de haber visto el proyecto? Profesor, No. profesor, una consulta con esto. La entrega está hasta el 29 de mayo del proyecto, ¿no? Sí, señor. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Pues subirle el volumen. No, subirle el volumen. ¿Cómo así? Sí, ya me... Es que nosotros, bueno, no sé, teníamos una propuesta, pero no sé si se puede hacer. Señor, cuente a ver. Bueno, más que todo es que a nosotros esta semana se nos está acumulando demasiada cosa y, digamos, tengo entendido que está planeado un tercer parcial y el proyecto. Sí, nos falta tercer parcial, que sería la semana, pues la semana en que empiezan parciales, es decir, no la semana que viene, sino la de más arriba. Es decir, sería como el 25 o algo así. Espérate, ya te digo con precisión. Sería el Ok. 24, sería el parcial. 24 Ok, de, ahora, de mayo. tengo, o sea, digamos, nosotros teníamos una propuesta, pero no sé si se puede hacer, digamos, que de la misma calificación del proyecto se hiciera, o sea, la calificación que tuviera el proyecto tuviera el tercer parcial. Es decir, que fuera como solamente una nota evaluada solo con el proyecto, ¿es lo que dices? Sí, o sea, es una propuesta que tenemos, pero no, o sea, es de considerar y ya es decisión de usted. Mira, Luis, si por mí fuera, me encantaría. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene todo. Yo con el proyecto puedo evaluar todo. Entonces, para mí, el proyecto resume el parcial 3. Entonces, para mí estaría perfecto. Me encantaría esa opción, pero el problema es que por normativa de la universidad yo no puedo tener una nota que valga el 40% del curso. No puedo. Entonces, aunque a mí me gustaría y a ustedes también, la universidad no nos lo permite. Profesor, pero, y digamos, ahorita mismo está dividido en 20, ¿no? Sí, señor. O sea, digamos que el 20, o sea, pues no sé cómo se diría, o sea, que el 20 sea el código y el 20 la sustentación. Sí, no, pero realmente en ese caso sigue siendo un solo entregable, mejor dicho, una sola Ok, evaluación que al final comprende el 40%. Mejor dicho, yo para curarme en salud no puedo hacer eso porque si alguien pierde la materia, va ahí mismo y dice que fue que yo le puse una evaluación que valía el 40% y ahí fue donde perdió la materia. Y yo ok, me ok. encargo de un problema al berraco. Ok. Oye, Entonces, profesor, ahora tengo pues me otra consulta, digamos, encantaría. pues ya entiendo lo que me dijiste. El tercer parcial, ¿cómo se va a realizar? Realmente yo planeo que el tercer parcial sea algo rápido. Incluso lo planeo hacer en el salón, ese día en el salón. Es decir, vamos a hacer una solución de algo que se puede hacer en... Uy, ¿qué es esto? Regálenme un segundito, muchachos, contesto aquí algo rápido y estoy otra vez con ustedes, qué pena. Ok.
Listo, muchachos. Qué pena con ustedes. Era una llamada de alguien ahí que está buscando. No me llamaban a mí, estaban buscando a Gonzo para un show, pero me tocaba contestar y ya luego devuelvo la llamada. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que planeo hacer? El 24, que sería el parcial 3, la idea es hacer algo que se pueda resolver en una hora y media. Es decir, algo que podamos hacer, incluso ni siquiera necesitamos un computador, que lo podamos hacer a mano, en el salón. ¿Para qué? Para que ustedes no se tengan que gastar 1 o 2 días con la tentación de hacer un mejor parcial y se tengan que gastar 1 o 2 días resolviéndolo, sino que lo resolvamos ahí. De pronto podemos hacer algo de código a mano donde yo ni siquiera me va a preocupar porque el programa corra o no corra, sino por analizar su sentido lógico de lo que está haciendo. Unas preguntas de modo conceptual sobre lo que hemos visto, sobre matrices, sobre arreglos, sobre archivos, en fin. Algo que ustedes resuelvan ahí y con eso sacamos el parcial y ustedes lo que tienen que hacer es, si hacen el proyecto, ya están estudiando para el parcial. Entonces, el día del parcial, se sientan 1 hora conmigo en el salón, lo resuelven, queda chuleado el parcial y siguen trabajando. ¿Sí me entienden? Esa es mi propuesta. Pero una consulta. Un poquito ahí. O sea, digamos, tengo entendido que entonces el tercer parcial va a ser más de conceptos, o sea, va a ser algo más sencillo que el segundo parcial, que digamos que el segundo parcial tuvo su dificultad. Sí, el segundo fue más práctico. Este tercero sería más teórico, práctico, porque sería sin computador. Sería obvio, podemos hacer un par de funciones a mano, de como usted se acuerda que se hace una función, no hay problema. Y de hecho eso me permite evaluar de qué sabe hacer usted, porque lo está haciendo a mano con lo que ha aprendido. Entonces, eso sería más teórico, práctico, pero no sería algo que le tome 1 o 2 días, porque yo sé que ustedes no tienen tiempo. ¿Cierto? Y mi intención es que mientras ustedes hacen el proyecto, van estudiando para el parcial. Okay. O sea, pues, digamos, si es tema de concepto, pues sí vendría siendo bien un parcial a papel, digamos que son 2 horas y en eso se puede hacer más de conceptos. Sí, ese sería el plan que tengo de aquí a que terminemos. Y no tiene otra opción, o sea, digamos, no tiene otro plan pensado. Otro plan pensado, pues sí, otro plan podría ser que el parcial 3 fuera igual que como han sido los otros. Se los doy 1 o 2 días, que ustedes lo resuelvan, algo más práctico, que también Sí, porque evalúen hasta los incluso, conceptos y ya. pues, yo estaba hablando aquí con unos compañeros, o sea, digamos, Ujú. por el tema de que le comento de que se nos están acumulando un resto de cosas esta semana. La otra semana nosotros tenemos un tiempo libre, digamos, en los miércoles y martes, porque a nosotros nos quitaron ciertas clases. Ujú. Entonces, pues yo la propuesta que tenía era como el tercer pase matrices, tengo entendido, ¿no? El tercer parcial sería con matrices o con diccionarios. Ok. Yo pues tenía la propuesta de ver si se podía adelantar el tercer parcial para la otra semana y, o sea, digamos que nos diera un día y que podamos después sustentarlo con usted la otra semana misma. Eh, pues si lo hacemos la otra semana, no lo podría hacer en el salón porque la otra semana no estoy en Cali. Nos tocaría hacerlo virtual y después lo podemos sustentar, también puede ser. Pero pues en ese caso nos tocaría pues llegar a un acuerdo entre todos si queremos que se haga la otra semana. El tema es que la otra semana Esa es la propuesta mía, pues no sé si la podemos plantear en el grupo, bueno, en todos los que están aquí, porque todos están callados, pero pues voten. sí, no, podemos colocar en el grupo de WhatsApp una encuesta y lo Listo, resolvemos, pues, no hay problema. listo, Entonces, listo. la propuesta tuya es que el parcial lo hagamos el próximo miércoles. El próximo miércoles y que sea el tema, pues que sea por un día y hagamos la sustentación, o mejor dicho, como lo hemos hecho. Listo, como lo hemos hecho siempre, lo hacemos 16 y 17, que son 2 días en los que ustedes tienen un poco más de tiempo, martes y miércoles. Exacto. Sí. Listo, entonces, es más, hagamos ya mismo la encuesta, ¿sí o qué? Hagamos ya mismo la encuesta, a ver la gente qué dice. Y dependiendo de Sí. la decisión. Entonces yo me acuerdo cómo se pone aquí una encuesta que ya no me acuerdo. Está encuesta, listo. Haz una pregunta. Entonces, fecha para el parcial
3. Primera opción, 16 y 17 de mayo. Siguiente opción, que sea el 20, ¿qué? 24. ¿Qué era? 24 de mayo. Pero entonces es 26 y 27 de mayo virtual o 24 de mayo presencial. Listo. ¿Permite varias respuestas? No, solamente una respuesta. Listo. Por favor, voten. Si no sabe, no vote. Si sabe, vote ya, por favor. Ahora es que Luis vote por la otra. Profesor, Les cuento que eso está Entonces sería repartido. Dime, parcial, Tomás. sería parcial práctico. ¿podría en ese caso extender un poco más el tiempo de entrega para este trabajo, para este proyecto? ¿O es el límite 29? Lo que pasa es que ya ese es el límite que tengo porque es la fecha en que empiezo sustentaciones, porque es el mismo lunes, ¿ves? Entonces es más Ok. es por eso. Profe, una pregunta. No, y también esa misma semana, como creo que el miércoles 5 de junio, ese fue el mismo día que como creo que es el límite para entregar todas las notas. Ese es el límite para entregar todas las notas. Realmente, para serles sinceros, muchachos, nosotros podemos entregar notas como hasta el 5 de junio, 6 de junio. Entonces, esa semana todos los profesores vamos a estar sacando notas. Eso es así. Entonces, desde ese punto de vista, que puedan desde ya ir haciendo el parcial, pues no me parece tampoco una mala idea porque desde ya se quitan ese tercer parcial de encima. Pero lo que tienen ahí al final sería la entrega. ¿Sí o qué? Ustedes tienen que ir avanzando. La idea es que, por ejemplo, si ya tenemos el parcial listo, podemos coger una sesión de clase y yo los puedo asesorar, les voy ayudando con sus proyectos y todo eso para que vayan avanzando. Realmente es este mismo tipo de proyecto, más o menos a esta dificultad, yo normalmente doy 13, 14 días en parejas, pues. En este caso, di 19, 20 días. Entonces, yo creo que el tiempo, si se sientan a trabajarlo, les es suficiente. Pero, pues, hombre, nos podríamos mover un día más de entrega, ese mismo día por la noche, algo así, entonces hacer las sustentaciones en un horario que no sea el horario de clase. Igual ustedes esa semana ya no tienen clases, ¿sí o qué? Yo no tengo problema, ustedes saben que yo soy flexible. Lo que sí les soy sincero, muchachos, y se los digo más como estudiante que como profesor, es que si yo les doy 3 días más, ustedes van a empezar 3 días después. Ustedes no van a empezar ya. Entonces, esos 3 días, si agradecen, si uno, faltando 10 minutos, el profesor le dijo, tiene 3 días más porque ya avanzó. Pero si en este caso yo les doy 3 días más, va a pasar lo mismo que si les doy 15 y no 22. ¿Sí ven? Entonces, mi propuesta es, hagámoslo en ese tiempo. Y si esos últimos días ustedes me demuestran que sí avanzaron, que lo que les falta es 2 casos, 3 casos de lo que falta, pues yo les puedo dar un día más, no hay ningún problema. Pero si faltando 3 días usted no ha empezado, pues no, baila, o sea, ya están balados. ¿Sí ven? Entonces, por ahora, dejemos ese tiempo y después, si algo, como vaya la situación, revisamos. ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿Cómo sigue la cosa? Uf, hay 18 votos. De los 18 votos, de 24 que estamos registrados en el curso. De esos 14, 15 votos fueron por 16 y 17 de mayo. Y solo 4 personas han votado por la semana de más arriba, la semana oficial.
Entonces esperemos que todavía faltan como 4 o 5 votos, pero creo que la decisión estaría tomada por mayoría, sí, ahí ya no hay segunda vuelta. La gran mayoría, otro más por el 16 y 17. Entonces, en ese caso, hagámoslo entonces la otra semana, no tengo problema. Yo me pongo a trabajar en hacer el parcial y lo hacemos la otra semana, como lo hemos hecho siempre. Y entonces nos toca hacer sustentaciones de ese otro parcial. ¿Listo? Ahí nos tocaría hacer sustentaciones de otro parcial. Listo. Entonces quedamos así. Parcial la otra semana. 16 y 17 de mayo tendremos el tercer parcial. Juan Felipe dice piedad. Uy, ¿cómo así? ¿Alguien se cambió de voto? Ya tenemos 3. Alguien acaba de sacar el voto de la urna y lo cambió. No, muchachos, el parcial no será difícil. Tengan claro el tema de diccionarios y de archivos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, y listo. Eso es lo que van a necesitar para el parcial. Muchachos, escojan muy bien sus parejas para que les vaya muy bien en el proyecto, y espero que haya quedado claro. Se los voy a compartir en este mismo instante. Ya mismo se los voy a compartir para que puedan empezar a revisarlo, analizarlo. Les aseguro que cuando tengan hecho este proyecto, si lo hacen como deberían, con todas las condiciones y con todo el entusiasmo, ustedes serán unos programadores ya con confianza, ya que ya sienten que saben hacer cosas. Si hacen un juego, ya se sienten con confianza y están listos para el segundo semestre. Entonces, nada, les aseguro que vale la pena el esfuerzo. Espérenme, ya les comparto, muchachos, el proyecto por aquí mismo. Antes de subirlo pues a Brightspace, ya mismo se los comparto por aquí. A ver. Proyecto final. Proyecto final. Listo, muchachos. Ahí se los acabo de entregar. Muy bien. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con un tema nuevo. Ese tema se llama manejo de archivos. ¿Listo? ¿Para qué se manejan los archivos? Básicamente es para poder lograr que la información que nosotros manejamos en nuestro programa no se nos pierda. ¿Listo? Que la información no se nos pierda. Después yo abro por acá un Replit, que eso me va a servir para lo que les quiero explicar. Bien. Chicos, bueno, entonces voy a borrar esto que tengo acá. Esto fue algo que vimos con diccionarios. ¿Listo? Algo que hicimos con diccionarios. ¿Qué vamos a hacer entonces, muchachos? Primero, entendamos que cuando estamos trabajando con archivos, voy a borrar estas cosas que no los necesito para nada, para que no les meta ruido, porque sí voy a utilizar esta sección que dice Files hoy.
Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahora, nosotros lo que hemos hecho es que cuando creamos un programa, toda la información que nosotros manejamos en el programa, cuando se cierra el programa, todos los datos desaparecen. Chao. No nos queda nada de lo que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque el programa se ejecuta en memoria RAM. Y la memoria RAM se limpia para poder volver a ser usada, ¿cierto? Entonces, hasta ahora solamente hemos aprendido a utilizar la información que está en la memoria. Pero realmente el mundo no funciona así. Uno realmente lo que hace es que maneja datos y esos datos quedan guardados para después ser usados o consultados, ¿cierto? Entonces, existen muchas formas de guardar esos datos. Esos datos se pueden guardar de manera convencional en proyectos grandes en unos gestores de bases de datos. Que los que estudian ingeniería de sistemas pues van a tener después unos cursos de bases de datos donde se van a dar cuenta cómo es que se puede guardar toda esa información en bases de datos. Pero existe una forma también simple de guardar la información. Es útil cuando uno tiene un programa de un tamaño pequeño y donde la seguridad no es tan importante. Manejar archivos es una opción. Yo he hecho programas, es más, todavía me pagan mantenimiento por un programa que hice que está hecho con archivos, donde con los archivos los leo y los archivos los guardo. Entonces, es una opción y también sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender a poder guardar la información y leer la información por medio de archivos, ¿vale? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un main para darle inicio a nuestro programa. Tenemos el main y vamos a crearnos un archivo. Entonces, vamos a crear una función que se llama crear archivo. Bien. Hay una cosa importante, muchachos. Los archivos, como los conocemos, no es más que una forma de mantener información dentro del disco duro, ¿cierto? Los archivos tienen algo que se llama la extensión de los archivos. ¿Saben ustedes qué es la extensión de un archivo? O sea, como el tipo de archivo que es, por ejemplo, es de texto o un punto .exe o demás. Bien, Daniel, sí. Es lo que le determina, primero pues es lo que lo identifica, lo que lo separa de otro tipo de archivo. Yo sé que si tengo un punto PDF, no lo voy a abrir con un programa con el que abro un punto XLS. ¿Sí o qué? Uno sabe que son programas distintos. Uno es un documento de texto, el otro es una hoja de cálculo. Y también el sistema operativo lo sabe. Entonces, de manera que cuando el sistema operativo ve esa extensión, sabe qué programa está asociado y lo manda a que lo abra, ¿cierto? Ahora, los archivos que nosotros, y existen muchos, existen archivos para música, MP4, existen archivos para video, .avi, existen archivos para imágenes, .jpg, existen archivos con lenguajes de programación, .py, en fin, existen muchos tipos de archivos. Nosotros mismos vamos a poder crear nuestras propias extensiones para que cuando nosotros creemos un archivo, el archivo sea creado por nosotros bajo nuestra configuración. ¿Listo? Es decir, esas extensiones uno se las puede inventar, las puede crear. Estos programas inventaron la propia. Nosotros nos podemos inventar la que nosotros queramos, ¿vale? Existe también una forma de extensión muy utilizada y con la que vamos a empezar, que son los archivos planos. ¿Saben ustedes qué extensión es esta? La de los archivos de texto plano.
Al menos yo no. No, es .txt. ¿Qué es archivo de texto? Ahora, ¿qué es un archivo de texto plano? Esa parte es importante. Los archivos de texto plano son los archivos de texto que no tienen características de enriquecimiento de texto, es decir, no tienen fuente, tamaño de letra, color de la letra, organización de párrafo, no, nada de eso. El texto solito, las letricas y ya, eso es un texto plano. ¿Listo? Eso es un texto plano. Muy bien. Ahora, vamos a una parte importante, que es el uso de los archivos. Entonces, vamos a hablar de formas de uso de un archivo. Formas de uso de un archivo. Básicamente, hay tres cosas. Uno, crear un archivo. ¿Listo? Hay una opción para hacerlo y esa opción es W. ¿Listo? Cuando uno le coloca W, significa que lo que está buscando es escribir un archivo. Entonces, esta es la instrucción para escribir o sobre escribir un archivo en este caso, en el disco duro. Vamos a utilizar la forma de apertura W. Existen tres formas con los archivos de texto plano. Una es la W. Otra es cuando queremos adicionarle información al archivo, y es la A, de append o de aggregate. En este caso es para adicionar información a un archivo existente. Y existe también, muchachos, la R. Y adivinen para qué es la forma de apertura R. No sería como para refrescar o recargar panel. No, este R viene de read, de leer. Es para leer un archivo sin modificar su información. ¿Les ha pasado alguna vez que abren un archivo y les dice, este archivo está en modo lectura? En modo lectura significa que usted puede verlo, leerlo, observarlo, pero no puede editarlo. Eso es R. Abrirlo en modo lectura, ¿vale? Esas tres formas de apertura es lo que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, que no se nos olvide. W para crearlo. A para adicionar o agregar información. R para leer. Ya teniendo claro esto que hay aquí, vamos a pasar entonces a nuestra primera función con archivos. Esto es muy simple, muchachos. Yo voy a necesitar utilizar una instrucción que se llama open. ¿Listo? Open es cómo vamos a abrir el archivo. ¿Listo? Formas, es más, vamos a cambiar este uso por formas de apertura. ¿Listo? Entonces, open es qué es, cómo voy a abrir el archivo. Cuando yo voy a abrir el archivo, esto tiene dos argumentos o dos parámetros. ¿Para qué? Para lo siguiente. El primer parámetro es el lugar y nombre que le voy a dar al archivo. Por favor, un minuto. El lugar y nombre del archivo. ¿Listo? Eso es. Y el segundo es la forma de apertura. Listo. Entonces, vamos por partes. Si yo lo que quiero es crear un archivo, ¿cuál forma de apertura me sirve? Si yo lo que quiero es crear un archivo, ¿cuál de estas tres formas creen que es la más idónea? W. W, ¿cierto? Porque pues, W es para
para escribirlo, ¿no? Entonces vamos a darle W. Listo. Recuerde que el segundo parámetro es el de la forma de apertura. Ya está, W. Y el primero es el nombre del archivo. Así de fácil, vamos a poner un nombre. Daniel, regálame un nombre para el archivo. Prueba, le puedo poner así, Prueba. profe. Listo. Prueba, y le voy a poner prueba.txt. Listo. Entonces ya tenemos el nombre del archivo y la forma de apertura. Y eso tiene que quedar dentro de una función que se llama open. Ahora bien, esto, que es la forma de apertura, tiene que quedar guardado en una variable para saber que quedó abierto. Entonces, yo le digo archivo igual a eso. Esta variable se puede llamar como uno quiera. Yo la acabo de llamar archivo, ¿listo? Pero se pueden llamar como a ustedes se les antoje. Y siempre hay que hacer una muy buena práctica, muchachos. Esto lo tienen que tener en la cabeza. Nunca se les olvide. Siempre que se abre un archivo, hay que cerrarlo. Entonces, aquí lo abro y aquí lo cierro. Muchachos, eso que hay ahí es todo. Ya. Con eso podemos crear un archivo. Entonces, corramos esta función. Crear archivo. La voy a correr. Le digo ejecutar y fíjense lo que aparece. ¿Se dan cuenta que en la sección Files acaba de aparecer un nuevo archivo? Fíjense que aquí acaba de aparecer un nuevo archivo. Se llama prueba.txt. Y si yo le doy clic, ahí me apareció. Ahí tengo un archivo. ¿Qué tiene adentro? Pues nada, porque yo creé un archivo vacío. Pero así de fácil es crear un archivo. Este es un archivo de texto. Listo, y se llama prueba.txt. Fíjense que el primer parámetro, yo decía, no es solamente el nombre del archivo, es el nombre y el lugar del archivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero tener separado mis archivos, por ejemplo, en una carpeta, yo podría llamarlo, por ejemplo, datos / prueba.txt. Y lo voy a correr. Vamos a ver que no me acuerdo si lo escribí bien. A ver si esto me saca un error. No. Pero me lo colocó como si fuera el nombre completo. Entonces era con el otro /. A ver, pero yo pruebo así. Aquí no, aquí ya me sacó un error. Aquí ya me sacó un error porque le coloqué porque me está diciendo seguramente que no existe. Pero a ver, yo la creo. Datos. A ver si funciona. Quiero hacer una prueba de esto. Ahí sí corrió. Según yo, aquí dentro de datos debería estar el archivo. Ah, sí, ve ahí quedó. Entonces, a ver, vamos a borrar este. Borrar y vamos a borrar este. Borrar. Entonces, fíjense que cuando yo le dije aquí ya una ruta con carpeta y todo, entonces ya tengo una carpeta y en esta carpeta voy a manejar los archivos que vaya a utilizar. Yo puedo hacer eso. Si lo quiero separar por carpetas, yo aquí le coloco la ubicación, el lugar y el nombre del archivo. Y como ustedes pueden correr esto en su computador, ustedes aquí le pueden dar la ubicación dentro del disco duro que quieran, ¿cierto? Una ubicación exacta o le pueden colocar una ruta relativa, que es dejarlo nada más ahí donde se está corriendo, sin carpeta ni nada, que se haga, ¿vale? Listo. Entonces, ahí está con carpetica, una carpetica de datos. Eso que hicimos hasta ahí es crear un archivo, pero crear un archivo pues no es suficiente. ¿Qué tal si más bien editamos un archivo? Editar un archivo. ¿Listo? ¿Qué vamos a necesitar para editar un archivo? Básicamente lo mismo. Archivo igual open. Open tiene dos argumentos. ¿Cuál es el archivo que vamos a editar y la forma de apertura? Entonces, si para crearlo fue W, ¿cuál es el que necesitamos para editarlo?
La A. La A, porque la A es para adicionarle información. ¿Listo? Entonces vean que sí. Y vamos a necesitar, siempre que hagamos una apertura, tenemos que hacer un cierre del archivo. ¿Listo? Archivo.close. Eso es muy importante. Ahorita sí, vamos a adicionarle información. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Hay una instrucción que se llama write. Y write es decirle, escriba información en el archivo. Por defecto, todo lo que se mete en un archivo está en el tipo de dato string, cadena de caracteres. ¿Por qué? Pues muchachos, porque es un archivo de texto. No es un archivo de enteros. No es un archivo de flotantes. Es un archivo de texto. Es decir, que todo lo que se meta en el archivo es texto. Entonces aquí le voy a colocar, por ejemplo, hola mundo. ¿Listo? Eso es todo. Hola mundo. Y eso que hay ahí se supone que va al archivo, lo abre en modo edición, le inserta esto que le colocamos aquí y luego lo cierra. ¿Listo? Vamos a ver si así funciona. Entonces lo corremos. Listo, ya se ejecutó. Voy a ver cómo quedó el archivo. Lo abro. Y el archivo no tiene nada. ¿Qué pasó? Fue que lo coloqué donde no era, ¿ok? Porque debería... no, sí. Debería haberle colocado esta información adentro del archivo. A ver. Ya me di cuenta cuál fue mi gran error. Que en el main tengo llamando la función que crea el archivo, no la función que lo edita, ¿no? Entonces, estaba llamando la función que no era. Entonces, ahorita llamo la función editar archivo para poder que me quede editado. Lo voy a correr, lo abro y muy bien. Ahora tengo uno que se llama, uno que dice hola mundo, ¿cierto? Que fue lo que le inserté. Si lo vuelvo a correr, ¿qué es lo que va a pasar? Pues le va a adicionar otro hola mundo. ¿Por qué? Porque lo tengo en modo A, es decir, adicione, adicione, adicione. Te lo corro, etcétera. ¿Listo? Cada que lo corra le va a poner un hola mundo. Otra cosa, si yo llego a borrar este archivo, el archivo no existe, y yo voy a correr esta opción de editar, fíjense lo que sucede. ¡Pum! Aparece el archivo. Es decir, si el archivo no existe, con A lo crea. Si no existe, va y lo crea y le adiciona la información. Véala ahí, hola mundo, ¿vale? No me gustó eso de que le ponga toda la información siempre al final. Está como muy feo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que después de hola mundo le ponga un enter. Entonces le pongo \n. ¿Listo? Y vuelvo y lo corro. Entonces aquí me quedó prueba.txt y fíjense que si abrió una línea 2. ¿Por qué? Porque ya le di enter. Como tiene enter, el cursor está parado aquí abajo. Si yo vuelvo y lo corro, me va a aparecer hola mundo y la línea 3 vacía porque tiene un enter. Entonces aparece hola mundo, enter. Hola mundo, enter. Hola mundo, enter. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces acabo de crear entonces una funcionalidad para escribir en el archivo. Bien. Digamos que ahora lo que quiero hacer es decirle al usuario que me escriba un conjunto de datos y esos datos los voy a guardar en el archivo. ¿Listo? Vamos a hacer eso. ¿Ven? No. Voy a borrar otra vez este archivo y voy a hacer una función que se encargue de pedirle datos al usuario y guardarlos en el archivo. Esto. Entonces, le voy a decir aquí, le voy a hacer un for
for I in range, le voy a colocar 5. Y le voy a decir al usuario lo siguiente, archivo.write, y en el lugar de la escritura, en lugar de ponerle palabras mías, le voy a colocar un input. Y le voy a decir al usuario, digite el nombre de un amigo. Voy a colocar así. Entonces aquí le voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar un print que diga sus 5 mejores amigos. Estoy inventando cualquier cosa. Entonces aquí le digo, digite el nombre de un amigo. Este input tiene que estar en modo texto. Este input tiene que estar en modo texto, es decir, sin un eval, sin un int, sin un float, porque necesitamos que lea texto, ¿cierto? Y lo voy a correr. Entonces lo corro. Me acaba de aparecer aquí el programa. Voy a interactuar con él. Sus 5 mejores amigos, digite el nombre de un amigo. Entonces lo voy a colocar Camilo, Juan, Pedro, Luis, Mariana y listo. Ahí están. Le dije el nombre de mis 5 amigos. Cuando voy miro el archivo, aquí me doy cuenta que efectivamente ahí están Camilo, Juan, Pedro, Luis, Mariana. Que me quedo con todos seguidos porque no le coloqué el enter, ¿cierto? Pero pues, ahí me quedaron, ¿cierto? Si quisiera le puedo concatenar a esto un enter. Y pues ya me quedarían uno debajo del otro. Esto me lo voy a colocar aquí. Entonces, pero lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Stop. Y lo voy a volver a correr. Listo. Entonces sería Juan, Andrés, Valeria, Miguel y María. Listo. Y cuando hoy miro el archivo, me encuentro que aquí están Juan, Andrés, Valeria, Miguel y María, ¿cierto? Entonces fíjense que de esta manera pudimos hacer una escritura de varios elementos en un archivo. Entonces el de arriba es solo para crearlo, pero si nos damos cuenta, este de editarlo también lo crea, porque en modo A, si no existe, lo crea, ¿vale? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a entender cómo hacer un proceso de lectura de archivo. Por ahora hemos creado y modificado un archivo. Vamos a hacer ahorita entonces un dev leer archivo. Profesor, ¿Señor? ¿se pueden escribir en forma de variables? Se puede escribir en forma de variables, es decir, que si tengo una variable, le mando la variable para que la escriba, algo así. ¿Para que la guarde? ¿O Sí. solamente guarda texto? No, o sea, él puede guardar el contenido de la variable y que ese contenido de la variable sea texto. Eso lo puede hacer. Es decir, yo le puedo colocar, le voy a colocar aquí, por ejemplo, En ese directamente. caso, por ejemplo, podría guardar la lista de todos los mejores amigos de la persona y que después yo pueda acceder a esa lista, ¿o no? Claro, claro, claro. Es decir, es que de hecho así es trabajar pero para que no se vayan a adelantar, el proyecto no se hace con archivos de texto plano. Si ustedes lo hacen con archivos de texto plano, van a ver el diablo convertido en código. Es horrible hacer eso en texto plano. Para eso vamos a utilizar archivos serializados, que es algo que ya no alcanzo a explicarles hoy y se los explico en la próxima clase. Y les muestro cómo guardan una lista, cómo guardan un diccionario, cómo leen un diccionario, cómo leen una matriz.
y de esa manera sí vamos a hacer el proyecto. ¿Listo? Variable igual a listado de amigos. Lo voy a colocar así, /n. Entonces, le voy a colocar aquí, escríbame una variable. Y voy a volver otra vez a hacer el programa. Voy a volver otra vez a correr esta información. Entonces, la corro y... ¿qué pasó? Ah, que aquí no tengo nada. Otra vez. ¿Ahorita qué pasó? Variable is not defined, did you mean variable? Esa la escribí mal. Ah, sí. Variable. La tenía mal escrita, no existía. Ahora listo. Entonces, digita el nombre de su amigo. Entonces, volvemos otra vez. Juan, Pedro, Jorge, Mariana, Camila. Listo. Ya corrió, abro el archivo de texto y me encuentro con que tengo primero el título, que fue el que adicioné con una variable. Fíjense que no es texto, sino una variable que en su interior tiene texto. Y tengo los nombres que digité. ¿Listo? Entonces sí puedo poner también una variable. Muy bien. Ahora, vamos a hacer entonces una lectura de archivo. Vamos a coger un archivo y ese archivo lo vamos a leer. Leer archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Lo mismo. Cogemos la línea donde hace la apertura del archivo, la utilizamos. Ya no vamos a usarlo ni en modo A ni en modo W, sino en modo R, que es modo lectura. Si abrimos el archivo, estamos obligados a cerrarlo. Entonces, archivo.close. ¿Listo? Esto ya abre y cierra el archivo. Pero quiero que se vea la información que hay en el archivo. Quiero mostrársela al usuario. Para eso vamos a necesitar una instrucción que es readline. Entonces, yo le voy a decir, por ejemplo, print archivo, que es donde ya hice la apertura, punto readline. ¿Listo? Y voy a llamar a la función leer archivo. Leer archivo. Ya está. Entonces, lo voy a correr y fíjense lo que pasa. Me apareció listado de amigos. ¿Qué es listado de amigos? Listado de amigos es, voy a correr esto para acá. Listado de amigos es la primer línea. ¿Por qué? Porque yo elige red line. ¿Listo? Si yo digo red lines, a ver, que creo que eso las lee todas a la vez, que estoy recurriendo a mi memoria. Red lines me lee de una vez todo, vea, pero me lo lee literal. Es decir, con el simbolito que indica que es la comilla, pues que hay cadena de caracteres, el enter que tiene al final, todo. Entonces, como esto es una lista y donde cada elemento de la lista es el valor que hay adentro, si yo fuera a utilizarlo, manipularlo se vuelve muy harto, pero se puede, ¿vale? Ahora, si yo no le digo red lines, sino red line, me lee una línea. ¿Listo? Él me lee una línea. Si yo quisiera leer la siguiente línea, entonces le hago otro red line y él lee la siguiente línea. Y si le hago otro red line, él me lee la siguiente línea. Entonces me lee esta, ¿sí ve? Una por una las va leyendo. Pero pues yo no voy a saber cuántas líneas tiene y me voy a poner a escribirlas una por una. Esto claramente necesita un ciclo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos este ciclo? Para poder leer línea por línea.
si lo quisiéramos hacer. Para eso vamos a necesitar algo que diga, mientras que esto es un ciclo indefinido, no sé dónde está, pero en alguna parte está al final de la cadena. Yo digo, mientras que línea, la línea de lectura, sea diferente de un espacio vacío. Mientras que la línea de lectura sea diferente de un espacio vacío. Ahora, ¿qué es la línea de lectura? La línea de lectura es cuando yo hago el red line. Pero para poder empezar, línea, pues puede valer cualquier cosa. Línea puede valer algo, no importa, cualquier cosa. Porque después de que arranque, ahí es donde va a empezar a hacer cada lectura de la línea. Entonces aquí le hago entonces ABC print y lo borré, sí. Entonces archivo punto redline para que me lo lea. Y ¿cómo hago para poder que vaya pasando de una línea a la siguiente? Pues necesito que entonces línea cambie de valor. Entonces ahora línea va a ser igual a archivo.redline. Es decir, línea ahorita va a ser, coge el primer renglón y pasa al siguiente, lo imprime, pasa al siguiente, lo imprime, pasa al siguiente, lo imprime, pasa al siguiente. Y así sucesivamente hasta que línea sea un enter. Cuando línea sea un enter, pues ya no lo va a imprimir, ¿cierto? Si yo corro esto, me dice que tengo, esperen, ¿cuál estoy colocando? Sí, el archivo. Entonces, aquí me va a colocar lista de amigos, Pedro, lista de amigas, Pedro, Mariana, ¿cómo estaba esto? Lista de amigos. Ah, ya me di cuenta por qué. Porque lo tengo, estoy leyendo 2 veces la línea. Tengo que leer la línea e imprimirla. Y así sucesivamente. Leo la línea, la imprimo, leo la línea, la imprimo, leo la línea, la imprimo. Y ahí sí. Lista de amigos, Juan, Pedro, Jorge, Mariana, Camilo. Listo. Entonces, leo la línea, la imprimo, leo la línea, la imprimo, leo la línea, la imprimo, y cuando la línea sea un enter, se acabó. Entonces, con un ciclo pude hacer la lectura de todos los elementos que están en el archivo. ¿Vale? Y de esta manera hemos ya creado un archivo, editado un archivo, leído un archivo, y ya con esto podríamos tomar cualquier archivo de texto, guardarlo o leerlo, ¿vale? Esto sirve para sacar archivos .csv, para sacar pues archivos como para mostrar información, ¿no? Y que la información quede guardada y que no se nos pierda, que no se nos embolate. Bien, hasta aquí muchachos, ¿cómo vamos? Profe, ¿cuántos tipos de archivos existen? O sea, de archivo plano, archivo binario, creo que aparece por ejemplo en el proyecto. Sí. ¿Cuántos tipos hay en sí? No, pues pueden haber muchos, o sea, los archivos al fin y al cabo, Daniel, son guardar información en el disco duro, listo. Pero los nombres que le podemos asignar en variaciones pueden ser muchos, pero los que nos interesan a nosotros básicamente son estos archivos de texto plano y los archivos binarios, no más, no más. Es más, en el proyecto vamos a necesitar archivos binarios y ya. Solo archivos binarios. Y los archivos binarios se los voy a explicar el próximo lunes con detalle, porque esos son los que necesitamos para el proyecto. Y por último, lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio, una tarea. Les voy a dejar esta tarea para que ustedes la resuelvan de aquí al lunes, ¿vale? La tarea es la siguiente. Realice un programa que se encarga de
pedir al usuario los nombres y teléfonos de 10 amigos, coma. Finalmente, muestre con lectura del archivo, mejor dicho, más bien voy a separar esto en tres cosas. Primero, cree una función que lee el nombre y teléfono de 10 amigos. Segundo, lea el archivo del punto anterior una función que crea un archivo con el nombre y teléfono de 10 amigos digitados por el usuario. Listo. Ahora, segundo, lea el archivo del punto anterior y presente los datos de los amigos cuyo nombre empiece con una vocal. Es decir, usted lee a 10 amigos, ¿cierto? De los que yo había colocado aquí, por ejemplo, ninguno mostraría. Si hubiera alguno que llamara Andrés, Angélica, entonces esos empiezan con vocal. Entonces, esos que empiezan con vocal, vamos a mostrar la información. Cree un procedimiento que lea el archivo. Entonces, básicamente son dos cositas. La primera va a ser crear como un directorio con 10 amigos donde tiene el nombre del teléfono, ya. Y luego, un procedimiento que lea el archivo del punto anterior y presente los datos de los amigos cuyo nombre empiece con una vocal. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer como tarea de aquí al lunes. Y listo. Entonces, el lunes vemos esta parte de archivos, lo vemos a detalle. Hacemos algún ejercicio con diccionarios y archivos para que combinemos eso. Y eso es lo que vamos a tener entonces en el parcial del día siguiente. Porque la próxima semana tendremos entonces parcial martes y miércoles. ¿Listo? Entonces, digamos que el lunes vemos el resto del tema y vemos entonces, estudiamos de una vez para el parcial que será el día siguiente. ¿Listo? Así quedaríamos. Entonces les voy a compartir esto para que queden con la información más la tarea. A ver, Okay. Listo. Ahí se fue. Entonces, muchachos, por ahora, entonces sería eso. ¿Listo? Porfa, hagan la tarea. El lunes lleguen con muchas preguntas si es que las tienen. El lunes vamos a estudiar al parcial con el tema de archivos y diccionarios. Martes y miércoles tendremos parcial. Y ya nos queda entonces la siguiente semana de más arriba para que resolvamos. ¿Listo? Y me gustaría después alcanzar, aunque ya no sería semana de clases, pero sí alcanzar a darles algo como de recursión para que no lleguen en blanco con eso al siguiente semestre. Listo, muchachos, por ahora sería eso entonces. ¿Alguna duda? El parcial sería, como hablaste que iba a ser un parcial como teórico en vez de práctico, pero este parcial del martes y miércoles va a ser práctico, ¿sí? Sí, en este caso el del martes y miércoles va a ser práctico.
porque digamos que los parciales teóricos, bajo mi estilo, pues no tienen sentido porque le pregunta uno a Google, le da la respuesta y la escribe. No tiene sentido. Y tengo otra pregunta. Y este parcial como dice que va a ser como más rápido, que va a tomar menos tiempo que comparado a los otros dos, o al mismo Sí, nivel. sí, mi intención es hacer algo que sea más rápido. Básicamente me estoy imaginando algo donde tengamos que leer un archivo, revisar la información, guardarla en diccionarios y con eso hacer algunas estadísticas y ya. O sea, algo que debería salir en una hora, hora y media. Si no saben cómo leer un archivo, se pueden quedar 2 horas entendiendo cómo leerlos, que ese ya es el punto, ¿sí me entienden? Pero sería algo tan fácil como leer un archivo, organizar un diccionario, trabajar el diccionario, básicamente es eso. Y sí, ok, gracias, profe. Con mucho gusto, Tomás. Muchachos, bueno, me encantó verlos. Nos vemos entonces el lunes. Por favor, hagan la tarea y me mandan cualquier problema que tengan. Listo, Bueno, profe. hasta luego, profesor. Hasta Listo. luego, profe. Gracias. Chao. No, profe.